¿Alguna vez has sentido que la única parte segura del mundo es tu almohada? Ese momento al despertar con un vacío en el pecho, como si estuvieras agotado antes de empezar el día. ¿Cuántas veces has luchado en silencio, con una sonrisa en la cara, mientras tu corazón gritaba pidiendo ayuda? Eso no es debilidad, eso es ser humano. Incluso en la Biblia vemos personas llenas de fe atravesando momentos así. ¿Recuerdas al profeta Elías? Fue testigo de uno de los milagros más impactantes del Antiguo Testamento. Fuego descendió del cielo. Todo un pueblo volvió a creer en Dios. Y aún así, poco después, Elías huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Le dijo: «Ya basta, Señor, quítame la vida». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Si un profeta tan cercano a Dios sintió eso, ¿por qué creer que tu dolor no tiene valor? Y lo más hermoso de ese relato viene después. Dios no lo regaña, no lo rechaza, le da alimento, lo deja descansar y más tarde lo renueva por completo. A veces eso es lo que necesitas, hacer una pausa, respirar profundo y permitir que Dios te consuele. No tienes que entenderlo todo hoy, solo no te rindas. Hoy, eso puede significar apagar el celular, dejar que las lágrimas salgan, hablar con Dios como si fueras un niño hablando con su papá, y simplemente esperar, porque el cielo aún escucha. Tal vez has dicho: «Yo oro, pero Dios no me responde». Pero ¿y si ese silencio no fuera ausencia, sino una forma de obrar en tu interior sin que lo notes? ¿Te ha pasado despertar sintiendo que algo en ti está roto, pero sin poder explicarlo? Como si llevaras un peso en el alma que no sabes de dónde viene, ni cómo quitarlo. Mientras el mundo allá afuera corre con prisa, tú sientes que todo dentro de ti va lento, como si los días pasaran, pero tu alma siguiera detenida en el mismo punto. La verdad es que nadie nos enseña cómo enfrentarnos al silencio de Dios. Días en que la fe no grita, solo susurra, bajito, casi desapareciendo. Muchos lo viven en secreto, sonríen en el trabajo, charlan como si nada pasara, pero al llegar la noche se acuestan y sienten un nudo en la garganta. Tal vez tú seas uno de ellos. Tal vez estás en una etapa donde sientes que nadie te ve realmente. Y lo más duro es que hasta Dios parece estar lejos. Has orado, suplicado, esperado, y no pasa nada, pero hay algo que quizás no has considerado con profundidad. Hasta los más grandes hombres de Dios vivieron días como esos. Elías fue un profeta poderoso, vio fuego caer del cielo, enfrentó a multitudes, oró y la lluvia volvió tras más de 3 años sin una gota, y aún así huyó al desierto pidiendo morir. Dijo: «Se acabó, Señor». Tú también lo has dicho: «No puedo más». Muchos lo han dicho, y Dios ha escuchado cada palabra. Pero no respondió con castigo. Mandó un ángel, no con rayos ni truenos, sino con ternura, como diciendo: «Aquí estoy, nunca me he ido». Y eso nos enseña algo profundo. Dios no corre cuando tú estás roto, Él permanece. Y ese ángel no vino con explicaciones. Vino con comida, con descanso, con consuelo. Solo después de eso, Dios habló, y lo hizo en un susurro suave. A veces, lo único que Dios quiere es que te detengas un momento, que dejes de intentar ser fuerte todo el tiempo, que permitas que te cuiden, que te tomes un respiro. Hoy en día, muchas personas viven esta realidad, como la madre que se encarga de todo, pero nadie le pregunta si está bien. El joven que siente que su vida no tiene rumbo, atrapado en una rutina que le agota el alma. El padre que guarda silencio porque cree que no puede fallar. Y muchos otros que por fuera parecen estar bien, pero por dentro están rogando por un abrazo sincero. En esos momentos, lo que más necesitas no es un consejo, sino sentirte acompañado. Saber que Dios está cerca, incluso cuando no puedes sentirlo. Saber que Él te ve, incluso cuando nadie más parece notarte. Y más aún, que le importas profundamente.
Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro. Él ya sabía que haría el milagro, pero compartió el dolor de María y Marta. Él se conmueve con tu sufrimiento. No tiene prisa en pasar por alto tu dolor. Se sienta contigo en el silencio más oscuro hasta que puedas ponerte de pie de nuevo. Y levantarse a veces no significa correr o resolverlo todo. A veces levantarse es simplemente seguir, respirar profundo y dar un paso más. Si hoy eso es lo único que puedes hacer, entonces es suficiente, porque no estás detenido, estás resistiendo con fe. Y resistir en medio de todo es una poderosa muestra de fe. Piensa un momento, ¿cuántas veces te has caído y te has vuelto a levantar? ¿Cuántas noches lloraste y aún así amaneciste al día siguiente? Eso es fuerza verdadera, eso es fe, aunque no lo veas. Hay un versículo que dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Pero esperar no es fácil. Esperar duele. Esperar es ver a otros avanzar mientras tú pareces estar detenido. Pero también es confiar en que Dios está actuando, aunque no puedas verlo aún. Y hoy quiero animarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Tómate un momento a solas con Dios. No necesitas decir una oración perfecta. Puede ser un llanto, un suspiro, un silencio. Pero hazlo. Cierra los ojos y dile, estoy cansado, pero sé que tú estás conmigo. Porque Él sí está contigo. Mientras tú sientes que todo te está dejando atrás, Él te sostiene con fuerza, Él te fortalece, Él te prepara. Aunque no lo veas ahora, llegará el día en que mires hacia atrás y digas, fue en ese silencio donde Dios más trabajó en mí. Fue cuando nadie me veía, que Él me formó. Fue cuando pensé que todo se había acabado, que apenas estaba comenzando algo nuevo. Así que no te rindas, no sueltes tu esperanza. Si hoy lo único que puedes hacer es respirar y esperar, eso ya es suficiente. Porque mientras tú esperas, el cielo se mueve por ti. Y cuando llegue el tiempo correcto, entenderás que ninguna lágrima fue en vano, que ninguna noche oscura fue eterna, y que el mismo Dios que cuidó de Elías también cuida de ti. ¿Cuántas veces dejaste de intentar por pensar que no eras capaz? ¿Cuántas oportunidades perdiste por escuchar más al miedo? A veces no es la falta de deseo lo que nos detiene, sino el tamaño de la duda que llevamos dentro. Esa voz interior que susurra, ¿y si fracaso? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero justo en medio de esas preguntas es donde Dios quiere encontrarte y desde ahí empezar algo nuevo en tu vida. Esa voz interior que parece tan baja puede acabar con un sueño antes de que empiece. Lo más doloroso es que muchos se rinden sin haberlo intentado, no porque fallaron, sino porque creyeron que no tenían lo suficiente. Pensaron que no eran capaces y abandonaron antes del primer paso. La Biblia nos narra la historia de un joven pastor llamado David, que enfrentó a un guerrero gigante llamado Goliat. Él no era un soldado, no tenía armadura, ni entrenamiento militar, ni fuerza física superior. Pero tenía algo que todo el ejército de Israel había olvidado: fe. David creía que Dios pelearía con él. Y eso fue suficiente. Él no ganó por su tamaño, sino por su valentía a pesar del miedo. Hoy, Goliat ya no parece un gigante con espada, sino que toma otras formas. A veces es una deuda, una enfermedad, un rechazo, una entrevista, una pérdida o un nuevo reto. El miedo, igual que Goliat, se presenta con fuerza y te grita en la cara que no lo vas a lograr. Pero tu respuesta debe ser como la de David. Tú vienes a mí con armas, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. No necesitas ser el más fuerte, solo necesitas tener la disposición. La verdadera valentía no es no sentir miedo, es avanzar incluso cuando el miedo te acompaña. Y quizá esa sea tu mayor prueba de fe. Seguir aunque no haya garantías, intentar
aunque no existan promesas, creer aunque los números digan que no, aunque la lógica no lo respalde. ¿Cuántos talentos se han perdido porque alguien creyó que no era suficiente? ¿Cuántos libros no fueron escritos? ¿Cuántas canciones no fueron cantadas? ¿Cuántos negocios no fueron iniciados por miedo a fracasar o a no estar a la altura? ¿Y cuántos dones Dios puso en ti que aún no usas porque estás esperando ese momento ideal que nunca llega? Aquí hay una verdad difícil. No existe el momento perfecto. Lo que existe es la fe. Y cuando das ese primer paso, todo comienza a moverse de una forma diferente. Las puertas cerradas comienzan a abrirse. Las personas adecuadas aparecen y descubres una fuerza dentro de ti que ni sabías que tenías. Recuerda a Walt Disney, despedido por falta de imaginación. Oprah, considerada no apta para televisión. O Steve Jobs, echado de su propia empresa. Ellos no ganaron porque nunca cayeron. Ganaron porque decidieron levantarse una y otra vez. La perseverancia los llevó más lejos que el talento. Y eso también vale para ti. Aunque te sientas invisible, poco preparado o sin recursos, Dios no está esperando tu capacidad, sino tu fe. Dios se complace en sorprender al mundo usando a quienes el mundo ignora. Tal vez eres ese empleado al que nadie nota, o ese estudiante que batalla para aprender, o esa mamá que se siente olvidada, o ese artista que no recibe apoyo. Pero aún así, puedes levantarte y dar ese primer paso. Hoy quiero proponerte un reto muy sencillo, pero con el poder de cambiar tu vida. Durante los próximos 7 días, elige algo que has estado posponiendo por miedo y hazlo. Puede ser enviar una solicitud de trabajo, comenzar a escribir ese proyecto que tienes en mente, grabar un video, pedir perdón, empezar a caminar, leer la Biblia o retomar una oración que abandonaste. Cualquier cosa, pero hazla, y cada día antes de actuar haz esta oración. Señor, tengo miedo, pero voy contigo, y observa lo que sucede. Porque cuando la fe se junta con la acción, el cielo se mueve. Dios no trabaja en la zona de comodidad. Él se manifiesta donde hay valentía. Tal vez lo único que Él está esperando de ti en este momento es un solo paso. Un paso que enfrente el miedo. Un paso que desafíe la duda. Un paso hacia lo que parece imposible. ¿Has sentido que todos avanzan mientras tú estás estancado? Como si los demás progresan, cambian, logran cosas, y tú estás atrapado en una rutina que no se rompe. Ves a otros casándose, viajando, comprando casas, ascendiendo en sus trabajos y te preguntas, ¿qué hice mal? Y aunque te esfuerzas, las puertas siguen cerradas, no hay respuestas. Las oraciones no parecen pasar del techo. La vida se pone en pausa y parece que no hay fin. Pero, ¿realmente estás detenido? ¿O será que estás siendo preparado? Hay una historia en la Biblia que nos enseña esto claramente. José, hijo de Jacob, era el preferido de su padre. Tenía sueños grandes y confiaba en que Dios tenía algo especial para él. Pero fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que amaba. Más tarde fue acusado injustamente y enviado a prisión. Pasaron años. Nada se cumplía. Ninguna promesa parecía real. Pero aunque nadie lo veía, Dios estaba obrando en lo oculto. José estaba siendo moldeado para gobernar. Aprendía a ser fiel en lo poco. Desarrollaba sabiduría, carácter y madurez. Y cuando llegó el momento perfecto, salió de la cárcel directo al palacio. Ninguna de sus pruebas fue en vano. Cada sufrimiento tuvo sentido. Tal vez tú estás en tu propio tiempo de espera, ese momento donde nada parece avanzar. Las cosas no salen como querías, todo va lento, pero eso no quiere decir que Dios te haya olvidado. Tampoco significa que canceló sus promesas. Solo estás en el proceso. Hoy en día, eso se ve en el joven que manda su currículum diario y no consigue trabajo. En la madre que cuida sola de sus hijos, da todo,
pero nadie reconoce su valor. En la pareja que lleva años intentando tener hijos y cada prueba negativa es un golpe más. En el emprendedor que lo dio todo y su negocio no prospera. En la persona que sirve en la iglesia con amor, pero siente que nadie la ve y que Dios no la está usando. Pero, ¿y si Dios te está escondiendo por amor? ¿Y si aún no te muestra al mundo porque te protege de cosas para las que todavía no estás listo? Te está formando en secreto, lejos del ruido, lejos del aplauso, como un árbol que crece en silencio. No puedes oír el sonido de una raíz creciendo, pero está ahí, extendiéndose, fortaleciéndose, dándote firmeza. Porque sin raíces profundas, cualquier tormenta puede derribar lo que apenas está comenzando. Dios lo sabe, por eso primero te arraiga antes de exponerte al mundo. A Michael Jordan lo sacaron del equipo escolar porque dijeron que no tenía talento. Si hubiera aceptado eso como verdad, el mundo jamás habría visto a uno de los atletas más grandes de toda la historia. Él aprovechó ese rechazo como impulso para entrenar más, para fortalecerse, para prepararse en silencio. Y cuando la puerta correcta se abrió, él ya estaba listo, porque el proceso había formado en él lo que la victoria por sí sola no logra construir. No te engañes con la rapidez de las redes sociales. No estás atrasado porque otros publiquen logros. Lo que se muestra es el escenario, pero lo que sostiene ese escenario se construye en lo invisible, y ahí es donde Dios está trabajando contigo. Tal vez aún no ves el milagro porque todavía no estás en el lugar correcto para recibirlo, y Dios, como buen padre, prefiere enseñarte antes de entregarte. Porque si recibes hoy lo que no sabes manejar, esa bendición puede convertirse en carga. Así que si hoy te encuentras en silencio, sintiéndote olvidado o invisible, recuerda a José. Pasó 13 años siendo moldeado antes de llegar a su promoción. 13 años de espera. Pero cuando Dios lo exaltó, nadie pudo impedirlo. Tienes que creer que el tiempo de espera no es castigo, es preparación. Que el reloj no corre en tu contra, sino a tu favor. Que el silencio de Dios no es abandono, es construcción. Porque cuando llegue el momento, nada ni nadie podrá detenerte. Cuando llegue tu hora, cuando escuchen tu nombre, cuando se abra la puerta correcta, no solo entrarás, sino que permanecerás. Porque el proceso te habrá hecho fuerte, no solo para ver el milagro, sino para sostenerlo. Sigue firme, sé fiel en lo pequeño. Sirve, ama, sueña, porque el cielo no se ha olvidado de ti. Y lo que hoy parece una demora, mañana será tu testimonio. Y con lágrimas en los ojos dirás, valió la pena esperar. ¿Alguna vez pensaste que fallaste tanto que ya no hay espacio para volver a empezar? ¿Que ya pasaste el punto de no retorno? ¿Que decepcionaste demasiado a Dios? Tal vez cargas culpas pesadas, recuerdos que te duelen, decisiones que torcieron tu camino. Hoy te miras al espejo y te preguntas, ¿aún hay tiempo para mí? ¿Cuántas veces deseaste poder volver atrás solo para actuar diferente? Pero la verdad es que el pasado no se puede cambiar. Sin embargo, el futuro sí puede redimirse. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, vivió eso. Fue el primero en prometer que jamás lo abandonaría. El más impulsivo, el más valiente, o eso parecía. Pero cuando arrestaron a Jesús, Pedro tuvo miedo y lo negó. No una vez, ni dos. Fueron 3 veces que dijo no conocer al maestro que más amaba. Imagínate el dolor en su corazón cuando el gallo cantó, tal como Jesús le había dicho. Pedro recordó las palabras de su Señor y lloró con amargura. Tal vez tú sabes lo que es llorar así. Tal vez miraste tu vida, tus actos y sentiste asco de ti mismo. Tal vez has querido desaparecer, creyendo que ya no hay perdón para ti. Pero mira lo que hizo Jesús.
después de resucitar, se encontró con Pedro. No lo condenó, no le echó en cara sus errores. En vez de eso, le preguntó 3 veces, ¿me amas? En las 3 veces que Pedro afirmó amar a Jesús, Jesús no solo sanó la relación, sino que también reafirmó su propósito. Cada vez le dijo, apacienta mis ovejas. Era como decir, Pedro, sigo contando contigo. Tal vez eso es justo lo que necesitas escuchar hoy. Dios aún confía en ti. A pesar de tu pasado, de tus caídas, de tus heridas, Dios no te define por tus errores. Él te mira a través de la restauración. Lo que te marca no es tu pecado, sino lo que Dios puede hacer con tu vida después del arrepentimiento sincero. Piensa en ese padre que se alejó de sus hijos y hoy siente que no merece volver a acercarse. O en esa mujer que vivió relaciones destructivas, cayó en adicciones y ahora cree que ya no tiene derecho a comenzar de nuevo. Tal vez eres ese joven que se apartó de la iglesia, que se metió en lo incorrecto y hoy piensa que Dios ya lo olvidó. O esa persona que mintió, traicionó y hoy carga su culpa como una cadena que le impide avanzar. Pero si miras la cruz, te darás cuenta de que es el lugar donde todo error puede ser perdonado, donde el pasado puede ser reescrito, donde la culpa se cambia por gracia. No hay caída tan profunda que la mano de Dios no pueda alcanzar. No existe pecado tan grande que el amor de Dios no pueda cubrir. La cruz trata justamente de eso, nuevos comienzos. La cruz es la respuesta divina cada vez que pensaste que era el final de tu historia. ¿Sabías que Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, falló más de 1000 veces antes de tener éxito? Cuando le preguntaron cómo se sentía por haber fracasado tanto, él respondió, no fallé 1000 veces, solo descubrí 1000 formas que no funcionaban. ¿Y si tu vida ha sido ese proceso? ¿Y si tus errores fueron parte del camino que Dios usaría para formar tu testimonio? ¿Y si no te definieron, sino que te prepararon para lo que viene? El problema es que muchos creen que tienen que estar perfectos para acercarse a Dios, pero es justo al revés. Es el herido quien necesita hospital, el sucio quien necesita lavarse, el perdido quien debe ser encontrado, el pecador quien necesita un Salvador. Todavía hay tiempo, todavía hay perdón, todavía hay esperanza, y más allá de eso, todavía hay un propósito único que Dios quiere cumplir contigo, porque tus fallas no anularon su plan, solo demostraron cuánto necesitas de Él para lograrlo. Quizá este sea el momento de perdonarte a ti mismo, porque Dios ya lo hizo, y si Él, que es santo, no te acusa, ¿por qué sigues tú atado a la culpa? Es hora de dejar el pasado en el pasado y soltar lo que ya fue entregado a la cruz. Levanta la cabeza, seca tus lágrimas y comprende. La historia aún no ha terminado. Dios todavía quiere usarte, aún desea levantarte, aún puede hacer contigo lo que hizo con Pedro, transformar tu mayor vergüenza en tu testimonio más poderoso. El mismo Pedro que negó a Jesús fue quien predicó con poder después del Pentecostés. El que cayó fue el mismo que se levantó con fuerza. Y eso puede suceder contigo también. El cielo no te mira con desprecio, te mira con amor, con los ojos de un padre que conoce cada error y aún así dice, te elijo. Esa elección no depende de tu perfección, sino de tu disposición a volver, porque cuando regresas, Dios reescribe. Cuando entregas, Dios restaura. Cuando crees, Dios transforma. Y lo que fue vergüenza se convierte en testimonio. Lo que fue caída se transforma en puente, porque con Dios nada se pierde, todo se redime. Lo que un día fue culpa, hoy se transforma en gracia. No estás condenado, estás siendo llamado. Regresa a tu hogar. Dios todavía cree en ti. Respira profundo. Cierra tus ojos unos segundos y recuerda todo lo que has vivido, todo lo que intentaste y todo lo que perdiste por el camino.
Piensa en esas noches donde lloraste sin que nadie lo supiera, en los días que fingiste sonreír mientras tu alma se deshacía por dentro. Ahora enfócate en esto. Sigues aquí, sigues respirando, y si estás viendo este video no es por casualidad, es porque Dios aún tiene algo contigo. Él no ha terminado su obra en tu vida. Él continúa escribiendo tu historia. Cada capítulo que viene puede ser más hermoso que el anterior. Pero necesitas confiar. No renuncies ahora, no hoy, no mientras Dios esté obrando silenciosamente a tu favor, aunque no lo veas. El dolor que hoy llevas en el pecho será el testimonio que contarás mañana, con orgullo y lágrimas en los ojos, sabiendo que sobreviviste. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y dirás con certeza: estuve a punto de rendirme, pero Dios me sostuvo con su fuerza. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esperanza. No sabes el alma que puedes salvar con un simple gesto de amor. Recuerda que tu dolor no es el cierre, es el prólogo de una nueva misión, es la señal de que algo nuevo está por comenzar. Dios aún te llama, Él nunca se fue, su voz sigue presente. Regresa a Él, Él siempre te ha estado esperando.